Hola, buenas noches a todos. Los saluda el doctor Pablo Hurtado, cardiólogo. Hoy voy a hablar sobre un tema importantísimo como es el uso de los IECA, los ARA-2 y sacubitril/valsartán en la insuficiencia cardíaca. Yo los agrupo por la farmacología, por su efecto hemodinámico en vasodilatadores mixtos. Pretendo que al discutirlo de esta forma, ustedes tengan más chance de poder utilizarlo de forma adecuada en pacientes con insuficiencia cardíaca. Para comenzar, ok, bueno, ¿cómo se produce una insuficiencia cardíaca? Lo típico, un paciente con infarto, como vemos acá en el esquema. El paciente tiene un infarto inmenso, cara anterolateral. Esto causa una trastorno de la contractilidad. Esto a la vez una disminución del volumen sistólico, del gasto cardíaco, que afecta a los tejidos periféricos. No llega muy bien la irrigación sanguínea. Por ese mismo bajo gasto a nivel renal de los diferentes órganos de nuestro cuerpo, se activa el sistema nervioso simpático y a la vez el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual causa trastornos hormonales y a la vez proliferación y remodelado, muerte celular programada incrementada, lo cual trae mayor muerte celular, ¿okay? Y esto hace que haya mayor disfunción miocárdica y esto pues produce un círculo vicioso que al final el paciente pues empeora. Entonces, ¿okay? Pues desde hace más de 20 años nos dimos cuenta que la causa fisiopatológica de la insuficiencia cardíaca es la activación de un sistema neurohormonal, el cual el eje fundamental es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y además el sistema nervioso simpático, pero hay otros más. Ustedes saben que actualmente ya se sabe que también está el sistema importantísimo de los mediadores a nivel de la aurícula y ventrículo derecho, que es de los péptidos natriuréticos. Entonces, por tal motivo, los fármacos que brindamos en los pacientes con insuficiencia cardíaca van a bloquear realmente ese sistema renina-angiotensina que está elevado. Y por eso usamos IECA, los cuales bloquean la conversión de angiotensina 1 en 2. También damos ARA2 que bloquean por el receptor de ARA2 a nivel de los receptores de diferentes órganos del cuerpo. También damos espionlactona, plerone para bloquear el bloqueo de los receptores de la aldosterona, lo cual tiene efectos perjudiciales, y al igual así los betabloqueadores. Entonces, cuando ocurre un proceso de disfunción por un infarto o una hipertensión severa mal controlada, esto va a provocar alteraciones hemodinámicas en el corazón de nuestros pacientes. Esto va a provocar, vamos a ver, va a provocar, en algunos va a haber una depresión del volumen sistólico cardíaco, como ocurre en los pacientes con infarto, por ejemplo, y ya habíamos dicho que esto afectaba el flujo sistémico regional. En otros pacientes también va a existir un aumento en las presiones de llenado y esto va a aumentar la precarga y esto va a final a provocar crepitantes en pacientes y si la falla es derecha, también signos de retención salina retrógrada. Muchos pacientes con insuficiencia cardíaca con depresión del volumen sistólico van a tener también aumento de presiones de llenado. Otros pacientes van a tener un volumen sistólico normal y van a tener aumento de presiones de llenado. Estos son los pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero el beneficio de los IECA y los ARA2 está enfocado en pacientes con difusión miocárdica, en los cuales la función ventricular está deprimida. En general, la mayoría van a tener un aumento de presiones de llenado y también una depresión del volumen sistólico. Entonces, pues la evolución de los fármacos de los IECA, ya llevamos más de 20 años, decía yo. El primer estudio, de hecho, ya por el año 87, el consenso con enalapril. Después hubo estudios con lisinopril, también avanzando. También estudios con ARA2, los ELITE que hubo, fueron demostrando que también los ARA2 se pueden utilizar cuando los pacientes no toleraban pues, los IECA. Y ya en el 2014, con el estudio Paradigm, pues se encontró que la molécula que agrupa valsartán con jacutil-valsartán también era importante porque medía mortalidad 20% en los pacientes con falla cardíaca, fracción de eyección reducida. Desde el punto de vista hemodinámico, los vasodilatadores, tanto IECARA2 como sacutil-valsartán, van a provocar estos mismos alteraciones beneficiosas a nivel de los pacientes. Va a disminuir las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y derecho, importantísimo. Van a mejorar el gasto cardíaco, va a bajar, a disminuir la presión neurohormonal, van a mejorar la reversión del remodelado
y va a disminuir mortalidad e ingreso. Entonces, pues es un efecto de clase para los IECA y también posiblemente para los ARA2. Sin embargo, los ARA2 no tienen tantos estudios como los IECA. Usted debe dar IECA siempre al paciente, si no tolera por tos, se le da ARA2. Los ARA2 que han demostrado o tienen estudios son los sartán, valsartán y candesartán a dosis máxima. No podemos dar ambos, ok. Ya hay estudios, hizo un estudio con esto que encontró mayores complicaciones, mayor hipotensión y aumento de la creatinina en los pacientes. Recordemos que van a aplicar liposcarga, por lo tanto van a bajar el pulso no celular y también la presión arterial. A veces puede subir un poco la creatinina en los pacientes que tienen sobre todo ya un daño renal, una disfunción renal. Es importante en estos pacientes vigilar el potasio y la creatinina, sobre todo pues, cuando tengan enfermedad renal crónica. Y si se nos va la mano con el diurético, al dar un IECA podemos provocar hipotensión y va a aumentar un poco más la creatinina. Esto es importante aclararlo porque debemos de tratar de evitar en los pacientes la hipovolemia por exceso de diuréticos. ¿Okay? Entonces, los IECA grado son útiles en la insuficiencia cardíaca desde todas las clases funcionales. ¿Okay? Sin duda. Las guías europeas en 2016, 2012, pues establecen que los IECA van a ser o ARA2 y ARA2 y o ARA2 van a estar en la primera, en la punta de la pirámide o en la base, diríamos, que es obligatorio que los pacientes lo tomen. ¿Okay? Y este es nivel 1 de evidencia. ¿Okay? Entonces, sin embargo, bueno, aquí Secutiv Valsartán, había 2006 que no ha cambiado todavía, establecen que si el paciente no tolera el IECA, o ya está dosis máxima IECA o ARA2 y el paciente sigue con disnea, clase funcional 2, usted puede sustituir el IECA o el ARA2 por el ARNI, que es Secutiv Valsartán. La guía americana, pues establece también que los IECA ARA2 son de entrada, sin duda. También la guía americana que clasifica a los pacientes de insuficiencia cardíaca por el grupo de riesgo, también establece que usted puede dar IECA, pues sin duda hay evidencia en estadio C de la enfermedad. Entonces hay que recordar que los IECA de grado 2 pues, disminuyen mortalidad aproximadamente un 17% de forma global, y el ARNI un 16% agregado, y reingreso. Ellos, al ser vasodilatadores venosos, van a provocar disminución de la precarga, y esto debemos de saber examinarlo a través del pulso no celular. Es importantísimo que hagamos este examen físico. Hay un estudio publicado acá en esta revista de Circulation que fue con pacientes con función ventricular conservada, el cual encontró que había una relación directa entre la presión capilar pulmonar y la presión media de la aurícula derecha. Recordemos que, de cierta forma, el pulso no celular nos puede dar un estimado de la presión media de la aurícula derecha. A medida que la presión capilar pulmonar va aumentando, también se va a elevar la presión media de la aurícula derecha y, por lo tanto, también el pulso no celular. O sea, el análisis del pulso no celular nos puede permitir tener una idea de la precarga del paciente. Y recordemos que lo normal es más 2, más 3 centímetros por arriba de la medición. Para recordemos que el pulso no celular es posterior al borde posterior del músculo, el músculo externo cleidomastoideo. Y esto que va acá, esta vena dilatada, este vaso dilatado es la yugular externa. En algunos pacientes es muy difícil ver el pulso no celular, entonces nos podemos guiar por la yugular externa para tener una idea del pulso venoso. A esto le llaman distensión venosa yugular. Entonces, esta es la nivel de evidencia de los IECA. Bueno, todos los pacientes con falla cardíaca, fracción de eyección menos de 40%, debe indicarse un IECA o un ARA2 para disminuir mortalidad y reingreso. Entonces, sin duda, cuando nosotros tenemos también pacientes con hipertensión arterial y que tienen una miocardiopatía hipertensiva, ellos muestran una mejoría increíble al usar estos fármacos. Recordemos también que los IECA ARA2 pues, disminuyen el remodelado ventricular. Hay un problema con esta imagen. Esto tiene que ver con el choque que hay con diuréticos y con los IECA ARA2 a nivel de, sobre todo, de médicos de emergencia. Y ponemos este siguiente ejemplo. Llega un paciente, por ejemplo, que ya tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca crónica, lo conocemos en el hospital, ya con disnea, aumento de peso, retención de salina. El médico de emergencia de externa lo que hace es darle más furosemida bioral. No valora si la dosis máxima del medicamento está brindada, los medicamentos basados en evidencia para falla cardíaca, simplemente aumenta furosemida. El paciente vuelve a llegar de nuevo, en este caso a emergencia, y el médico de emergencia le administra furosemida endovenosa. Lo ingresa, le da de alta con más diuréticos, pero ninguno se preocupa por titular de forma adecuada las dosis de los medicamentos.
Más bien lo que hacen muchas veces, sobre todo cuando hay un descenso del peso del paciente y la presión y aumenta la creatinina, el médico que valora al paciente por insuficiencia cardíaca crónica opina que es el IECA el que está dando el problema y también se lo reduce o se lo omite. Y lo que hace es dejar la furosemida o inclusive aumentarla si es posible. Y esto al final el paciente empeora su creatinina porque el paciente empeora su insuficiencia cardíaca. Y recordemos que si cuando hay insuficiencia cardíaca aguda o un paciente está en falla cardíaca avanzada y no bien controlada, pues el riñón sufre y aumenta la creatinina. Entonces, a veces es un reto el uso de los IECA-2 en pacientes con hipotensión, normotensión, pero sí es importante aclarar que hay que utilizarlo, aunque sea a dosis bajas de forma inicial. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, recordemos que la angiotensin 2 causa constricción de la arteria aferente, pero mantener el flujo, el índice de filtrado. Los IECA van a provocar una vasodilatación de la arteriola eferente y por lo tanto el filtrado va a bajar un poco por eso. Y esto va a ser más evidente cuando el paciente esté hipovolémico y por eso que hay que tener cuidado con la dosis de furosemida. Entonces es por ello que hay un aumento leve de la creatinina, pero esto no debe frenarnos porque después el paciente, cuando mejore su función del ventrículo izquierdo, el paciente va a mejorar su creatinina y su función renal. Entonces, a veces, desgraciadamente, aunque hay guías novedosas, seguimos haciendo lo mismo que se había hecho hace 40 años con los fármacos, con pacientes con insuficiencia cardíaca, y lo que hacemos es dar más diuréticos, aumentar digoxina, fármacos que realmente no tienen evidencia que disminuyen de forma importante la mortalidad. Entonces, en la práctica diaria, pues los IECA están indicados con nivel de evidencia 1 en todos los pacientes que tengan fracción de eyección reducida, menos de 40%. Nosotros tenemos un trabajo que hicimos con pacientes nuestros, en los cuales 84 pacientes con falla cardíaca por hipertensión isquémico, en los cuales vimos que hay una serie de comorbilidades frecuentes como hipertensión, cardiopatía isquémica y diabético. En estos pacientes recordemos que los IECA-2 son importantes como base de tratamiento. Entonces, sin embargo, aparte de la evidencia que hay, los fármacos, los pacientes no reciben dosis apropiadas de medicamentos. Vean, en este registro que es europeo, en 2013, encontró que solamente, perdón, solamente el 29% de pacientes que tomaban IECA estaban tomando la dosis objetivo y 24% solamente era dosis. La mayoría no están al 100% de las dosis recomendadas, lo cual es, sinceramente, pues desalentador. Igual en Estados Unidos, en esta publicación del 2018, vean que IECA-2 y ARNES solamente, si acaso, el 60% tenía menos del 50% de la dosis y solo 17% en la dosis objetivo. Estos son datos de registro SHAM de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, sin duda, el examen físico es fundamental para nosotros poder titular las dosis de diferentes fármacos. Recordemos el examen físico de un paciente con insuficiencia cardíaca. Vamos a ver su cuello para ver el pulso celular, ocultarlo para buscar crepitantes. Vamos a tomar su pulso, su presión arterial, igual que el pulso hay que ver la amplitud. Y podemos ayudarnos a veces de una placa de tórax, de su examen físico, por supuesto, para ver el estatus de volumen. Esto es importantísimo porque esto nos va a dar la precarga, mientras la presión arterial es la que va a dar una poscarga. Entonces, recordemos que los IECA bajan precarga y poscarga. De este conocimiento que nosotros podemos titular las dosis paulatinamente sin provocar hipotensión. Esto es un resumen de los efectos hemodinámicos de los diferentes fármacos. Hemos colocado en rojo los vasodilatores mixtos, como IECA-ARA2 y sacubitril/valsartán. Ellos bajan precarga y poscarga. Es fundamental. Pero por eso mismo ellos mejoran el gasto cardíaco. ¿Okay? Entonces, para terminar, estos signos son los que traducen incremento de presión de llenado y de cierta forma nos van a decir que si el paciente tiene estos signos, podríamos utilizar sinceramente con bastante seguridad los IECA, siempre y cuando no haya hipotensión, porque una presión de llenado elevado, de esta forma, evitarían que hagamos hipotensión con el uso IECA o ARA2 de los pacientes. ¿Okay? Son los siguientes: pulso venoso yugular alto, el pulso venoso tipo Kumaul, el reflujo hepatoyugular, la aptornea y la vendornea. Entonces yo, sinceramente, pues los invito a que cuando tengamos un paciente con insuficiencia cardíaca, tratemos de dar la dosis máxima. Es muy probable que en muchos pacientes que tengan presiones normales bajas, nos cueste de forma inicial,
pero si lo hacemos de forma paulatina, con mucho cuidado, en estos pacientes no dar más de 2 fármacos a la vez, titularlos, podría evitar que haga hipotensión. Es posible que si nosotros lleváramos a cabo un programa de insuficiencia cardíaca dedicado y cauteloso, podríamos lograr tal vez mejores números que los diferentes registros europeos y americanos que hemos mostrado recientemente. Así que, bueno, espero que la charla le haya gustado y que, bueno, la compartan y que cualquier duda, pues con mucho gusto. ¿Okay? Muchas gracias.